Me escuchas en este 8 de enero del año 2025. Algo muy inusual está pasando en Los Ángeles, California. Pues se registra esta serie de incendios, son 4 incendios que están consumiendo una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica, que son Los Ángeles. La destrucción es enorme. Estas imágenes también han sido compartidas por Elon Musk. Obviamente hay críticas para el mal funcionamiento del servicio de bomberos de un estado que es totalmente dominado por el Partido Demócrata. Bueno, pues como resultado de esta situación, más de 80,000 personas han sido desalojados de sus casas o de sus lugares de trabajo y residencia, y se registran al menos, según cifras oficiales del gobierno de California, 2 personas sin vida. Muy inusuales y perturbadoras son estas imágenes, considerando que, pues, pensando que es un país de primer mundo, pues debería de tener la capacidad suficiente para mitigar, para acabar con estos incendios. Pero ha fallado, por lo visto, la respuesta. Eh, no se sabe si esto fue ocasionado. Entre los comentarios que abundan en redes sociales dicen que esto podría tener alguna implicación eh, política o estratégica para impulsar la agenda verde. Eso pues se deja como comentario, pero no es algo que se pueda, por el momento al menos, confirmar. No es algo que esté confirmado. Vamos entonces a comenzar con este programa. Rápidamente con lo más importante en cuanto a opiniones. Escuchas a Héctor Rosales en radio. En el Estado de México, pobladores de Tultitlán, sin agua potable, rompen letreros que les impuso el gobierno de Morena, pues llamaron al lugar donde viven Colonia Cuarta Transformación, y a una de las calles le pusieron por mal nombre Me Canso Ganso. Las personas, fastidiadas de esta situación, bloquearon la avenida José López Portillo. Debido a que su protesta se realizó pues contra la corrupción de Morena, las promesas rotas, y además que es una protesta muy fundada porque los pobladores denuncian que al cambiarle el nombre a la colonia y a las calles, esto atenta contra su derecho de propiedad privada, porque quieren, bueno, dice, incluso hubo testimonios de que han derrumbado casas, de que el gobierno pretende apropiarse de varios terrenos por vías ilegales, diciendo que las escrituras o los documentos que tienen actualmente ya no se corresponden a ese terreno, a ese lugar, simplemente porque el gobierno cambió el nombre de las calles. Vamos a ver videos del momento en el que son retirados estos ofensivos letreros. Esto en Tultitlán.
Vámonos hacia allá, vámonos hacia allá. No, pues vamos a quitar todas las de la colonia, ¿no creo? Los pobladores de Tultitlán están fastidiados de las burlas, que es el único legado de López Obrador. Recuerden cómo se burlaba de las masacres, de cómo se burlaba de la corrupción gubernamental que reinaba en el país. Ahí están las masacres. Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás. Al conocido como con sus IMSS papás, Bienestar, con sus abuelos. este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Eso. Al diablo con sus instituciones. Pues es la destrucción de estos ofensivos letreros, el retiro de las placas, que por ejemplo esta que dice canasta alimentaria, son nombres de frases que pronunció López Obrador, y otras son frases o programas sociales, programas clientelares. Y bueno, son los letreros que han estado retirando porque el pueblo mexicano, el pueblo de Tultitlán, están fastidiados de estas burlas. Le pusieron cuarta transformación probablemente porque las personas están sufriendo de falta de servicios básicos en todos los aspectos. Vamos a continuar con notas rápidas. Bueno, en Veracruz, concretamente en el municipio de Ixtacozoquitlán, privan de la vida por varios impactos de arma de fuego al director de gobernación del municipio de Camerino Z. Mendoza. La víctima se llamaba Manuel Andrei Gamboa Soto, que en paz descanse. Le dispararon en reiteradas ocasiones. Veracruz, otro de los estados gobernados por Morena, se desconoce pues el móvil, el responsable de este ataque. En el Estado de México, el edil de Naucalpan declara que al menos entre un 10 o un 20% de los policías son falsos. En Estados Unidos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los altos mandos del cártel de Sinaloa, aún no tienen un acuerdo firme con el gobierno de los Estados Unidos. Falta que sea realizada una audiencia legal. Reconoció el director de Meta, dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, Mark Zuckerberg, que sus verificadores de hechos eran parciales, injustos y que muchas veces borraron información o castigaron usuarios con base a opiniones en contrario. En México, el economista yucateco Álvaro Cano Escalante recomienda a los mexicanos hacer ahorros del 5, del 10, del 15% porque se vienen tiempos difíciles en este 2025. En China, pues dice la OMS que los contactos que ha tenido con las autoridades sanitarias chinas dicen que estos, entre comillas, virus, son conocidos y que no serían por tanto alarmantes. En redes sociales, sin embargo, impera la desconfianza de que se podría pretender declarar una crisis de algún tipo como una estrategia para socavar el nuevo gobierno de los Estados Unidos, como se habría hecho en el año 2020. Está en verse, pero hay muchas personas que particularmente están fomentando una histeria colectiva. Hay personas que sin ningún conocimiento médico están difundiendo incluso el nombre del supuesto agente patógeno a través de una serie de publicaciones de imágenes que se esparce exponencialmente a través de redes de mensajería como WhatsApp
o Telegram, en que están exigiendo personas aterrorizadas y sumamente ignorantes que se impongan supuestas normas sanitarias contra la población mexicana. Vamos a ver, esperemos que esto no escale a tratar de privarnos de derechos ciudadanos, de libertad de expresión, como fue en 2020, mediante una histeria, una potencialmente, lo que fue, ¿no? Un acto desmedido de lucro mediante publicidad engañosa y terrorismo. En México, el plan de seguridad de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, contrario a lo que se pensaba, hizo repuntar la violencia en México. Su llamada estrategia de paz aumentó los asesinatos y los delitos de alto impacto. Esto lo reconoce el informe que presentó el día de hoy Integralia y que hoy cita el periódico El Financiero. O sea, yo creo que el periódico El Financiero un día le da masaje a Claudia Sheinbaum y al otro día pues ya revela datos fuertes, ¿no? Lo digo porque pasó de decir que Claudia Sheinbaum tenía el 70% de aprobación o el 72% a decir que tiene el 78% de aprobación, según una encuesta hecha por El Financiero en la cual no se consultaron, no se le pidió su opinión sobre Claudia Sheinbaum a más de 129 millones de mexicanos. Entonces, yo no creo que el pueblo de México esté evaluando con ese 74% de aprobación a Claudia Sheinbaum. De hecho, esta nota, creo que soy de los pocos que ayer resaltó, y no lo resalto porque crea que Sheinbaum goza de esa aprobación, sino que lo he resaltado porque los desastres que hay con Claudia Sheinbaum no le dan para esa calificación de ninguna forma. Es una nota pagada para El Financiero. Por eso les decía, si Claudia quiere hacerme un fuerte donativo, pues que lo haga cuanto antes, y yo voy a decir aquí que tiene el 95% de aprobación. Claro que terminada la pauta publicitaria, pues ya podré comentar, pero fíjese que nada más encuesté a 30 personas en la calle. Vamos con nuestra siguiente nota. Comisión Federal de Electricidad acuerda pagar $300 millones al banco Goldman Sachs tras dejar de pagarle durante 4 años. O sea, el gobierno de López Obrador solicitó fuertes préstamos a Goldman Sachs por más de $300 millones y dejó de pagarlos por 4 años, lo cual ha hecho incrementarse pues los intereses de esta deuda, que no los paga López Obrador, los paga el Estado mexicano, lo pagan los impuestos de todos los mexicanos. 4 años sin pagar, y presuntamente este endeudamiento fue para adquirir gas, que es el gas que se utiliza, gas natural, para generar energía eléctrica. En Sinaloa fue privado de la vida, ayer lo comentábamos, un mando de la Policía Municipal de Culiacán de nombre Juan Carlos Vázquez. Él tenía 51 años de edad y a su mando estaban más de 800 policías. Como en otras ocasiones, las autoridades dicen desconocer quiénes son los responsables de este ataque, aunque evidentemente se deriva de la guerra entre los Chapos y los Mayos, que cuando un funcionario se favorece a alguna de las facciones, pues se vuelve objetivo de ataque. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Después de este importante anuncio, pues vamos a continuar con la información.
En Colombia, el presidente chavista y exmiembro del movimiento terrorista M-19, Gustavo Petro, dice que no asistirá a la ilegal toma de posesión del dictador militarista y ligado al narcotráfico y chavista Nicolás Maduro. Aseguró Gustavo Petro que no hubo elecciones libres y que sus solicitudes de información no fueron atendidas por el gobierno de Nicolás Maduro para garantizar cuáles fueron los resultados electorales. Sin embargo, no crean que Gustavo Petro quiere combatir la dictadura chavista. Simplemente ha expresado que pues no va a visitarlo presencialmente, pero que sí va a enviar al representante, o sea, al embajador de Colombia en Venezuela, y que sí van a reconocer a Maduro aunque no hubo elecciones libres. Entonces, además que no va a haber una ruptura de las relaciones diplomáticas. Gustavo Petro dijo que uno de sus amigos, como diciendo que Nicolás Maduro no es tan su amigo cuando sabemos que forman parte del mismo cártel, pues dijo que uno de sus amigos de apellido Muñoz era candidato a la presidencia de Venezuela, un candidato que definió como progresista y que también habría sido secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Pero si es tanto amigo, no se entiende por qué no amerita esto romper las relaciones diplomáticas con el régimen falso de Venezuela, apoyar a Edmundo González Urrutia, que es lo que debería de hacer el presidente Gustavo Petro, y no enviar a ningún representante, porque no vas a enviar a un representante, no vas a darle legitimidad a un gobierno que se quiere mantener en el poder mediante un fraude y haber amenazado de muerte a Edmundo González Urrutia, el legítimo presidente, que incluso tuvo que huir a España. Entonces, pues es esto, ¿no? Esencialmente esta sería la nota con relación a lo que está haciendo Gustavo Petro. Ya saben que Gustavo Petro se declara muy amigo de la dictadura de Claudia Sheinbaum. Dice que ambos eran parte del movimiento terrorista M-19 que asesinó a más de 115 personas en el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, en 1985. Vamos con nuestra siguiente información. Claudia Sheinbaum anuncia que no asistirá a la ilegal toma de posesión de Nicolás Maduro, sin embargo que sí enviará representantes diplomáticos de México para que aplaudan dicho fraude. Pues qué vergüenza. Qué vergüenza, una vez más, esta no es la visión del pueblo de México, esta no es la visión de la democracia, ni tampoco de los mejores mexicanos. Claudia Sheinbaum se está tomando una serie de atribuciones que, como siempre, no le corresponden. En Ciudad de México, Morena no ha reparado casas dañadas por accidente, que se colapsó una trave en la alcaldía Álvaro Obregón en la construcción del tramo elevado del tren interurbano. Pues los habitantes organizan manifestación y dice que van a seguir reclamando porque el gobierno de Sheinbaum, el gobierno federal, porque es una obra federal, no ha querido pagarles los daños que tuvieron sus inmuebles, su casa habitación. En Estados Unidos detienen a un hombre con un machete y 3 cuchillos cortos que quería ingresar al Capitolio. Ayer en el Capitolio se legitimó, se reconoció por todas las de la ley que Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. En Morelos realizan cateos contra la delincuencia organizada, fuerzas de la policía y detienen a 16 personas por posesión de cosas ilícitas. Morelos, gobernado por el partido Morena. Ucrania acusa el gobierno de Ucrania que un ataque de Rusia dejó como resultado 13 personas sin vida en Zaporilla. Bueno, esta nota es bien importante y es una de las que voy a destacar como principal encabezado de este programa. Resulta ser que pues en México ha decaído el nivel de vida con el gobierno de Sheinbaum y López Obrador. Con lo que va del gobierno de Sheinbaum y López Obrador, el nivel de vida decayó en un menos 0.2%, o sea, es decreciente. El PIB per cápita, que es uno de los indicadores más o menos de bienestar, pues ha retrocedido en menos 0.2%. Esto porque es una ecuación muy sencilla. El PIB, que es el total del valor de bienes y servicios que produce una nación, se divide entre la población mexicana. Y esto nos da como resultado, pues un resultado negativo, porque recuérdese que todo lo que es
un número negativo, como es el crecimiento económico de México, dividido por otro, pues sale igualmente en negativo. Y el resultado es este, menos 0.2%. Estados Unidos, aún padeciendo el mal gobierno de Joe Biden, tuvo un incremento del 8.1% del producto del PIB per cápita. En tanto que China pues tiene un aumento significativo, aunque ellos nunca han tenido muy buen nivel de vida, pero tiene un aumento del 26% en cuanto al PIB per cápita. Entonces, esto nos deja ver que más allá de los discursos propagandísticos, de que ahora ya no, que hay programas sociales y etcétera, de cosas que puede argumentar un gobierno de corte socialista, el nivel de vida ha decaído. En Estados Unidos, a 13 días de tomar posesión Donald Trump, 13 días ya prácticamente, estamos a 8, 13 días es el 20, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, no ha enviado una invitación formal para que la presidenta de México, defensora del narcotráfico mexicano Claudia Sheinbaum, asista a su toma de posesión en Washington, D.C. Lo cual ya habla de que hay severas fricciones, hay muy fuertes fricciones. Voy a seguir sosteniendo mi punto de vista, vamos a ver si es así o no. Pero pensando, por ejemplo, que Justin Trudeau, un político de carrera, de más larga trayectoria que Claudia Sheinbaum, un político miles de veces probablemente más poderoso que Claudia Sheinbaum por el país que gobernaba, que representaba como primer ministro, ha anunciado su renuncia en octubre. Justin Trudeau tiene una responsabilidad de permitir tráfico de mercancía china, etiquetada como canadiense, pero también por el envío de cierta cantidad de droga mexicana a través de territorio canadiense a los Estados Unidos. Pero los delitos de Justin Trudeau son pocos o son menores en comparación con los que ha cometido Claudia Sheinbaum. Así que si ese está renunciando, que era más poderoso y se entendía o se creía que podía tener fuerza para negociar con Trump, yo creo que es evidente que Claudia Sheinbaum tiene sus días contados por todas las anormalidades, por todos los delitos, por toda la corrupción que ha encabezado. Yo creo que es posible que ella venga a convertirse en la primer narcopresidente que renuncia a la presidencia de México por temor a que la vayan a encarcelar por sus muchos delitos, protecciones, complicidades con los cárteles de la droga mexicanos. Es una buena, vamos a decir, analogía entre Canadá y México, pero vamos a ver qué es lo que pasa. 11 expresidentes de Iberoamérica acompañan al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para que asuma como presidente de Venezuela. Entre los miembros de la lista, encontramos a Vicente Fox Quesada y a Felipe Calderón Hinojosa. El Comité del Poder Judicial de la Federación ha suspendido la selección de candidatos para la narcoelección de junio del año 2025, de este año 2025. Y bueno, algunos critican dentro de la prensa y dentro de los principales analistas que esto sería como algo muy negativo porque le estarían dejando al partido Morena, que controla los tres poderes de la Unión, pues manipular o poner como candidatos a los candidatos que les exija a jueces el crimen organizado. No sabemos por qué el Comité del Poder Judicial ha suspendido esta selección de candidatos, pero uno de los motivos o una de las posibles razones es que el gobierno de Morena sí que ha estado saboteando el que pueda elegir candidatos. Además, los funcionarios que sí son serios parece ser que van a ser saboteados desde el principio. Morena ataca a Donald Trump como un expansionista. Le acusan de querer realmente anexar Canadá, Groenlandia, cambiarle el nombre de Golfo de México por Golfo de las Américas, que, bueno, vamos a pensar, son aguas internacionales hasta donde tengo entendido.
llamarlo Golfo de México, pues hay que recordar que pues cuando se le nombró así, no era todo el continente, era esta región de lo que era la Nueva España. Yo no estoy de acuerdo con que se le cambie el nombre, me parece que es Golfo de México está bien, así como existe en los Estados Unidos un estado que se llama Nuevo México, pues está bien, pero ya saben que esta clase de cosas Donald Trump dice una y otra, y a lo mejor esto no es lo importante, ¿no? Esto es lo que utiliza Morena para hacer como una especie de cortina de humo y no destacar que el día de ayer el presidente todopoderoso de los Estados Unidos de Norteamérica pues ha dicho que México está gobernado por el narco. Sí lo presenta hoy el periódico La Jornada en su portada, pero obviamente que pone todos estos descalificativos de que Trump es un expansionista, o sea que Trump va a invadir el mundo y va a anexarlo a los Estados Unidos de Norteamérica. También igualmente hicieron un drama, un escándalo cuando Trump dijo, oye, ¿tú qué quieres negociar conmigo, Trudeau? Pues mejor anexo Canadá a los Estados Unidos y a ti México también te anexo, porque con todo el dinero que te damos a ganar, pues ya eres prácticamente nuestro y nos evitamos de estar lidiando con dos atarantados, yo creo que esa es la expresión, él habla mucho en clave, con dos ineptos, que es Trudeau y que es Sheinbaum. Dijo que los iba a entregar como un estado más, como dos estados más de la Unión Americana. Son comentarios sarcásticos, son comentarios fuertes y que obviamente emocionan al electorado estadounidense. Sin lugar a dudas, Trump sabe cómo conducirse, que la política ya no debe de ser de tanto cuidar las declaraciones. La política tiene que ser algo más activo porque si no la gente se duerme. En Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dice que inicia una campaña de spots contra el fentanilo y que tiene una guía de clases, una guía que van a presentar contra las drogas en nivel básico y medio. Esto lo anuncia el periódico Excelsior con bombo y platillo, pero vaya, o sea, lo que debería de hacer Claudia Sheinbaum es descabezar al cártel de Sinaloa, detener a los principales productores de fentanilo. ¿Y qué es lo que hace Claudia Sheinbaum? Bueno, ella dice que emprende su guerra contra el fentanilo, negando que en México se produce fentanilo. Entonces, yo no sé cómo puedes hacer una guerra contra algo que según tú no existe. Formalmente Claudia Sheinbaum dice que el fentanilo no existe. Bueno, no se produce en México. Bueno, entonces va a hacer una campaña contra un enemigo imaginario. Claudia Sheinbaum y su cruzada tipo El Quijote contra algo que según ella no existe. Chiapas. Bueno, el periódico El Universal hoy tiene en su portada: faltan medicamentos, no tenemos agua, ni siquiera agua en los hospitales. Es el testimonio de Victoria Vázquez, enfermera especializada en el área de valoración crítica de pacientes. El estado de Chiapas es uno de los estados más pobres, una situación que obviamente no cambió con el gobierno de López Obrador. México. Fentanilo se produce en México, declaró el embajador de los Estados Unidos en México, el señor embajador saliente Ken Salazar. Ken Salazar como que tuvo ahí un problema, le dio muchas vueltas, pero dijo, no, aquí sí se produce fentanilo. Y esta declaración ha sido omitida por los medios porque pues no quieren ser los mensajeros de malas noticias, ¿no? Además, Ken Salazar dice que con el gobierno de Donald Trump no van a hacer las cosas como fueron con Biden, que se viene un cambio radical de las relaciones, y este señor pues habla con propiedad, habla porque conoce ya los planes de Trump. Más deuda con Claudia Sheinbaum. Se emiten bonos por más de 8.500 millones de dólares. El gobierno de Claudia Sheinbaum los emitió a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 8.500 millones de dólares que ella quiere captar y posteriormente a ver con qué los pagamos, porque esto se vence. Los de más largo plazo, que serían los que algunos dicen, no hay que preocuparnos tanto si es de muy largo plazo, es de 30 años. Yo digo que todos los bonos que emite el gobierno son, en cierta forma, son deuda, y pues esta deuda se tiene que pagar un día. Claudia Sheinbaum se carcajea de nosotros porque dice, pues en 30 años a ver dónde me encuentran, bola de tontos, ya me voy a haber gastado su dinero, ustedes van a estar completamente quebrados y yo voy a estar muy lejos. México. Morena destruye el legado de la Constitución, denunció el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alcántara Carrancá.
pues dice que se hizo durante un siglo el desarrollo del aparato jurídico del Poder Judicial de México, eso es cierto. La separación de estos poderes, la división de poderes como una base del gobierno republicano, y ahora resulta que pues lo destruyen en unos escasos meses, en unos días, con una mayoría ilegal, con un traidor Yunes y con un traidor de Movimiento Ciudadano llamado Daniel Barreda, que se fingió secuestrado en el estado de Campeche por Laida Sansores. Y ya destruyeron la Constitución y ya se acabó el Poder Judicial. Bueno, si ponemos en consideración que la elaboración del orden constitucional viene aparejado con los tratados internacionales, vamos a ver qué dice Donald Trump sobre esto de que los narcos elijan a los jueces. Estados Unidos, muere mexicano, era personal de seguridad, esto en un ataque contra el consulado de Honduras en Doraville, Georgia. Hay un detenido y una persona herida. Sin embargo, esto no es un tema particularmente importante para el gobierno de México porque ya le dio carpetazo. Reino Unido, políticos reformistas, conservadores y laboralistas le exigen a Donald Trump eliminar a Elon Musk de su gabinete de gobierno por haber denunciado las violaciones tumultuarias de pandillas de inmigrantes islámicos que se exhiben en un documental que ha sido el que elaboró este documental, de apellido Robinson, pues ha sido encarcelado. México, con políticas de Andrés Manuel López Obrador, cierra con una pérdida de 405.259 empleos. Es el mayor desempleo que se ha registrado desde 1997. Al finalizar iniciar un año. En México, INEGI tardaría hasta un año en decirnos cómo ha aumentado la pobreza con los programas sociales de Claudia Sheinbaum. El Coneval nos daría datos más exactos y no precisamente con pues esta periodicidad de un año. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más información. Ya prácticamente para cerrar. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Pues seguimos en este 8 de enero y vamos con acontecimientos de un día como hoy. Año 2022. Chipre dice que encuentra una variante a la cual autoridades sanitarias muy ligadas a los intereses farmacéuticos declaran Deltacron, que dicen que es la combinación de una, entre comillas, variante Delta con Omicron. Y bueno, pues esta clase de narrativas servían para decir que la anterior pócima mágica que te tomaste, estoy hablando en clave, no estoy diciendo esto en serio, entonces ahora esa pócima mágica que te pusieron en 2020 o a finales de 2020 ya no te sirve y te tienes que poner otra pócima mágica, y entonces cuando a ellos se les ocurra decir que hay una variante, como pudiera haber variantes como personas, millones de personas en el mundo, pues te van a decir que te tienes que poner la nueva variante, que porque ellos ya tienen la versión actualizada. ¿Quién puede creer en algo así? En 2020, en España, el presidente de España, Pedro Sánchez, bueno, no era presidente, pero toma posesión ante el rey Felipe VI de Borbón como presidente del gobierno de España. Su gobierno se ha caracterizado particularmente en ceder a todas las exigencias del tirano, del rey islámico que tiene Marruecos. Hay que recordarnos que ahí en Marruecos, incluso la actriz de la época del cine de oro mexicano, María Félix, dice que ahí es comuncísimo que coman carne humana en Marruecos.
Pero particularmente dicen que Pedro Sánchez le tiene miedo al gobierno de Marruecos y que le permite vaciar sus centros de detención ilegal de personas con antecedentes penales, que les permite enviarlos a territorio español libremente, sin que sean estos deportados pese a sus ingresos irregulares, pues porque el gobierno de Marruecos compró un virus espía, que aquí también utiliza mucho Claudia Sheinbaum para infectar teléfonos de periodistas, de políticos de oposición, de activistas. Es un virus que se llama Pegasus, que tú abres algo por ahí, un mensaje que te mandan, e inmediatamente tu teléfono queda infectado de un software israelí espía. Y entonces el gobierno de Marruecos habría utilizado eso con el teléfono celular de Pedro Sánchez y pues, ¿qué les sabrá, no? ¿Qué les sabrán a Pedro Sánchez que todo lo que diga, mande y ordene, todo lo que quiera el gobierno de Marruecos está bien? Incluso se critica mucho que, por ejemplo, Pedro Sánchez se está peleando mucho con Argelia, que es un país islámico pero medio afrancesado, que les envía grandes cantidades de, ¿cómo se diría? Kilos y kilos, vamos a decir, grandes cantidades de gas que es necesario porque España no es una nación particularmente productora de gas natural, y que ha decidido romper acuerdos con Argelia por quedar bien con Marruecos, y que Marruecos le vende gas de peor calidad y más caro, y a través de eso pues se genera una fuertísima dependencia económica de España a Marruecos. Que esto es muy humillante para España porque pues España no debería de depender de una nación que, con todo respeto, está gobernada por satanismo, por sectarismo. Han visto a la bandera de Marruecos, por poner un ejemplo. No es un país que vamos a decir que sea avanzado ni garante de los derechos humanos. Año 2016. El narcotraficante Joaquín, alias El Chapo por Chaparro Guzmán, es recapturado en la ciudad mexicana de Los Mochis, Sinaloa, después de su fuga de la cárcel en el verano del año 2015. 1973, en México. Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan, creando Grupo Televisa. Posteriormente se integran otros canales de televisión. 1959, en Cuba, el terrorista Fidel Castro asalta La Habana, capital de Cuba, con tropas guerrilleras, consolidando la imposición del régimen de la Revolución Cubana. Quien esté pensando que el régimen de Batista se opuso a que llegara la dictadura cubana, pues todo parece indicar que no. Parece ser que esto ya estaba pactado en otra parte, que Cuba iba a caer lamentablemente en el comunismo. Y ya cumple con esto pues más de 66 años bajo esa forma de esclavitud y agonía constante. 1958, Estados Unidos. El niño de origen judío Bobby Fischer, de 14 años de edad, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez. Cuando creció, realizó críticas muy severas al gobierno de los Estados Unidos, acusó que el gobierno de los Estados Unidos está gobernado por una élite judía, dijo así, que el Estado de Israel manipula todas las acciones de Estados Unidos en cuanto a actividades bélicas, y que no quería pues formar parte de eso. Habló con mucha propiedad, dijo muchas verdades. Sin embargo, a Bobby Fischer se le empezó a catalogar como una persona desequilibrada. 1949, en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la mayoría de los países suramericanos piden que se derogue la condena contra el gobierno de Francisco Franco. Había pues una ola de respaldo, como lo es hoy en Naciones Unidas, al ultraprogresismo, pero las naciones de Hispanoamérica, al menos las que tenían gobiernos todavía libres, no comunistas, dijeron que España no era una tiranía como por ejemplo podría serlo Cuba. Todavía no caía en el comunismo, pero pues había otras naciones que habían caído en la desgracia del comunismo, como por ejemplo la Unión Soviética, ¿no? ¿Y quién ha exigido la expulsión? ¿Quién había en aquel entonces exigido la expulsión de la Unión Soviética de la Organización de las Naciones Unidas? De hecho, si nos pasamos a 7 de enero de 1959, esta es una de las muchas traiciones que realiza
el general Eisenhower dice que Estados Unidos reconoce como legítimo el nuevo gobierno cubano encabezado por Fidel Castro en 1959. Imagínense semejante traición a la democracia, al pueblo de los Estados Unidos, a los empresarios estadounidenses, siendo que Fidel Castro se robó las propiedades, las empresas de los norteamericanos en la isla de Cuba. Pues un gobierno traidor, no hay otra forma de catalogarlo, le da el reconocimiento legítimo de gobierno, pero dice, no se levanta el embargo, que no es lo mismo que bloqueo, pero te reconocemos como legítimo presidente. Esto no hubiera podido ocurrir si la élite no estuviera conforme, si no estuviera feliz con la tiranía asesina, corrupta, ladrona de Fidel Castro. Año 2023. Se da el choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la línea 3 del metro en Ciudad de México. Como resultado de este terrible accidente, pierde la vida una estudiante de artes de la Universidad Nacional Autónoma de México y 59 personas quedan lesionadas. El desastre es por culpa de la mala administración del metro por Claudia Sheinbaum, por más de 20 años de robos encabezados por López Obrador contra el metro, que utilizaba el dinero del metro, que era para el mantenimiento, para mantener grupos de acarreados, unas turbas muy violentas, que mantenía sin trabajar, viviendo en unas casas mal hechas que mandó a construir para tener sus criadillas, para tener una banda de delincuentes a su servicio. No es mentira, porque a mí me lo dijo directamente uno de los que se dedicaban, el director, que se dedicaba a la reparación de estos vagones y que les exigían poner dinero de su bolsillo o ir a conseguir cualquier otra cosa que más o menos le embonara a los vagones, porque porque se robaban el dinero del mantenimiento. 1989, en Japón, el príncipe Akito, de 55 años de edad, recibe los símbolos de sucesión de su padre Hirohito como nuevo emperador del Japón. Hirohito también formaba parte de la élite Illuminati, también formaba parte de la Orden de la Jarretera de Reino Unido. 1982, el Vaticano, el Papa Juan Pablo II condena la acción del Estado de Israel de haberse robado los territorios de los Altos del Golán pertenecientes a Siria. El Papa Juan Pablo II condena la acción aprovechada, militar y violatoria del derecho internacional por parte del Estado de Israel. Es el máximo representante de la Iglesia Católica. En el año de 1980, en los Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter autoriza un préstamo por $1.500 millones para la Chrysler Corporation. Así que este presidente que yo he encuadrado como socialista porque elogió la tiranía de Hugo Chávez, diciendo que era un sistema electoral muy admirable, pues en ese entonces, ahora sí que violando este principio de la no intervención del gobierno, vamos a decir que rescató o que le dio una inyección de capital de $1.500 millones a Chrysler Corporation, una empresa que es estadounidense, parcialmente porque tiene muchos inversionistas, pero algunos que lo consideraron contrario, ¿no?, a los principios del liberalismo o del capitalismo, dar este asistencialismo, sobre todo con recursos públicos, a una corporación de este tipo. Claro que allá los acuerdos que se hacen de este tipo sí terminan pagándose, no es como aquí en México que se da un préstamo, porque hicieron muchos desastres con un banco que era Banco de Obras Públicas o Banco del Emprendimiento también durante el gobierno de Fox, y con López Obrador no se diga, saqueos brutales con el Banco del Bienestar, y no se hizo nada. O sea, la gente termina no pagando. Me vas a enviar al buró de crédito, envíame al buró de crédito, pero no te vamos a pagar nada. Uno de los más grandes evasores fiscales y que no ha pagado, hasta donde yo tengo conocimiento, es el narcoproductor de series Epigmenio Ibarra, un narcoproductor de series guatemalteco que siempre ha estado, que en los últimos años ha estado particularmente ligado a López Obrador. 1965.
En Colombia aparece la guerrilla terrorista bajo las órdenes del dictador comunista Fidel Castro, conocido como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. 1959, traición. Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno cubano de Fidel Castro. En 1954, en Nueva York, la empresa de computadoras IBM muestra la primera máquina traductora. En 1953, en los Estados Unidos, el presidente masón grado 33, Harry Salomon Truman, anuncia que su país ha desarrollado la bomba de hidrógeno, más potente que las bombas de uranio, que las bombas utilizadas contra Hiroshima y Nagasaki en Japón. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los acompañe y los bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.